Conectados con ustedes nuevamente en esto que es Hablando Sin Filtro, arrancando la semana, nuevamente martes, conectado con todos ustedes de regreso, con más invitados y con más temas de interés. Y hoy tengo con un invitado que ya es como invitado a la casa porque ya, digamos que estuvo una temporada pasada con nosotros. Han, digamos que sabido de él también porque por ahí hemos estado hablando un poco también, o digamos que del motivo por el cual es la entrevista del día de hoy. Y pues es para mí un gusto volver a presentarles a Juan Domínguez del Corral, aquí en Hablando Sin Filtro. Juan, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo estás, Santiago? Primero que todo, muchas gracias por volverme a tener acá y nada, es un gusto poder hablar un poco del libro, del nuevo trabajo y compartir este tiempo aquí en el programa. Bueno, esa es la razón entonces hoy también de la entrevista con Juan, es hablar de Force, que es su tercer libro que está presentando y que lanzó hace una semana aquí en Bogotá, pues que además me invitó a ser parte también de este lanzamiento y de este conversatorio. Así que, pues digamos que la idea sí es conversar hoy para que ustedes sepan y se enteren un poco sobre este tercer libro, que es muy interesante, que no pueden dejar además de leer, como también los anteriores que también ya aquí los habíamos presentado. Así que quisiera arrancar entonces, pues a hablar de Force y de cómo nace la idea, entonces para que la gente que está conectada se entere de cómo nace la idea de volver a escribir un libro y ahora pues digamos que sobre ese tema. Bueno, primero que todo, después de yo haber escrito los otros dos, había quedado un poco quemado, entonces había dicho que no iba a escribir ningún otro libro por un tiempo. Pero justamente ahí en la universidad me encontré con un par de amigos y empezamos a hablar y ellos digamos que me hicieron saber que les había gustado mucho, que me preguntaban que cuándo iba a sacar el próximo libro, que, que realmente lo que había escrito en los anteriores les había ayudado mucho en su vida. Y no sé, sinceramente eso me motivó mucho porque fue como confirmar que sí lo que estaba haciendo estaba teniendo un efecto, le estaba sirviendo a alguna gente y pensando también que pues todavía me quedaban muchas cosas por decir, como había mencionado la primera vez que estuve hablando contigo. Y, y entonces decidí escribirlo y pues lo fui construyendo poco a poco este año y así fue como salió. ¿Cuánto tiempo dura uno escribiendo este tipo de libro? Pues ese libro me demoré aproximadamente 6 meses. Seis Ok. meses. Depende mucho obviamente de cuánto tiempo le dedique uno Ok, diariamente o qué libro. tanto tiempo tenga uno para pues, sentarse realmente a escribir, pero yo creo que 6 meses. Igual el libro no es demasiado largo, entonces tampoco es que me haya tomado muchísimo tiempo, por ahí 6 meses. Bueno, es un libro que además, pues como lo dice en su portada, está dedicado a encontrarle el propósito y el significado en todo el tema de la búsqueda de la fuerza, la responsabilidad, ¿no es cierto? Eh, Contémosle un poco a la gente, o supongo yo, mejor dicho, que eso también nace de algo personal, eso, digamos que vivencias o historias personales, y como lo conversamos también en esa época y en ese momento del lanzamiento, no es un libro donde van a encontrar, o no es una guía o un paso a paso, es más bien es una experiencia de vida, un pensamiento personal puesto a la opinión, digamos que de las demás personas. Sí, es más bien, digamos que no hay, como tú dices, no hay ningún paso a paso, no hay una guía puntual de qué ¿De qué hacer, de hacer? qué prácticas implementar, sino es simplemente como una recolección general de ciertos problemas que yo veo con mi generación y me incluyo cuando, digamos, critico ciertos hábitos y ciertas cosas y ciertas mentalidades de mi generación. Y es como mi forma de invitarnos a los jóvenes a empezar a más bien atacar esas malas costumbres, esa cultura de, digamos, victimizarnos por todo, de creer que nada es nuestra responsabilidad, de echar culpas, de apuntar dedos. Entonces es más bien una serie como yo los llamaría ensayos sobre virtudes y valores que, que uno debería estar persiguiendo en vez de estar, digamos, pues sí, viviendo esa cultura de víctimas, estar persiguiendo esas virtudes y esos valores y intentando encontrar un significado y un propósito pues en la búsqueda de estos valores. ¿Cómo se encuentra ese propósito? ¿O cómo lo ha encontrado hasta el momento? Pues o sea, digamos que yo no considero que haya encontrado, digamos, la respuesta a esa Exacto. pregunta, pero sí definitivamente he encontrado una estructura más clara y, y he empezado a ver las cosas de una manera distinta al perseguir, digamos, en esta misma búsqueda. La simple búsqueda ya le da a uno mucho propósito, ¿sí? Porque es cuestión de establecerse metas pensando en pues, cómo quiero ser a futuro realmente, qué quiero hacer, cómo quiero impactar la vida de otras personas y de acuerdo a eso entonces uno puede empezar a construir un carácter y una personalidad que vaya acorde a esas metas. Entonces esa simple búsqueda de mejorar, ¿sí? de lograr tener esos valores, de lograr tener esas características,
ya de por sí le da un propósito y una estructura a los días y a la vida de uno. ¿Cómo ve? Y supongo que pues igual lo hemos visto digamos que en el entorno en el que nos movemos, o pronto sí, en el mundo en el que estamos, el tema de los jóvenes y el tema de encontrarle propósito a la vida, nos falta todavía de pronto encontrar realmente Claro, ese propósito. sí, claro, a todos nos falta. Yo creo que eso es una búsqueda perpetua. O sea, no creo que nunca realmente uno llegue a un punto y diga, listo, ya lo encontré, ¿cierto? Sí. Pero se trata de simplemente salirse de esa caja establecida de la vida tradicional, cómoda, que sobre todo pues hoy en día con la tecnología y todo eso es tan común, ¿sí? Uno hoy en día puede vivir vidas muy cómodas sin hacer mucho, eso Sí, es la verdad, cierto. o la mayoría de la gente al menos, y, y la invitación es a rechazar eso de cierta manera, ¿sí? A pensar que hay un propósito más grande, que uno está hecho para mucho más. Entonces, es simplemente meterse en esa búsqueda, meterse en ese camino de dificultades, de buscar mejorar siempre, de hacer las cosas bien, simplemente por el hecho de hacerlas bien, ¿sí? En vez de quedarse en esa caja de conformismo y gratificación instantánea y pereza y pues otras cosas a las que estamos muy acostumbrados, todos, Sí, incluyendo. todos, sí, sí, Entonces, tenemos que... es como simplemente cambiar el enfoque un poco y empezar a moverse en una dirección pues más adecuada y más pues correcta, por decirlo así. Bueno, lo conversábamos también el día del lanzamiento, igual para todos ustedes, eso es lo que, como les digo, lo tienen que leer y es bastante recomendado, pero además menciona mucho acá y está el tema del sufrimiento, ¿no es cierto? Que a mí particularmente me llamó mucho la atención porque sí es como esa invitación a entender que eso hace parte de la vida de cada uno de nosotros, que eso no lo podemos hacer, digamos que a un lado, porque hace parte en diferentes momentos y situaciones, pero lo importante es saber afrontarlos, saber salir adelante y entender que eso hace parte o lo que va a permitir también que seamos personas mucho más fuertes, mucho más responsables y que salgamos adelante. Sí, exacto. Algo pues que a mí me parece que ha pasado mucho es que nos hemos intentado resguardar de cualquier sufrimiento, de cualquier cosa que nos ponga Sí. incómodos, incluso ideas o personas que no comparten nuestros puntos de vista y constantemente estamos buscando confirmar lo que ya pensamos y sentirnos bien y que todo el mundo nos diga como cosas que nos hagan sentir bien, ¿cierto? Y eso ha llevado a que estamos muy mal acostumbrados a la hora de recibir pues, críticas, a la hora de afrontar situaciones difíciles, porque hemos hecho todo lo que está en nuestro poder para no tener que afrontar esas situaciones difíciles. Como intolerantes a la frustración, más o menos. Como ¿cierto? intolerantes Sí. sí, a cualquier cosa al negativa, sufrimiento. prácticamente, Sí, sí, sí. al sufrimiento, a situaciones difíciles, a críticas, a ideas que nos pongan incómodos. Entonces, también es eso, esa invitación como suena un poco cliché, pero como a salirse de la zona de confort en el sentido de que todo lo que vale la pena realmente en algún punto lo va a obligar a uno a sufrir, ¿sí? Sí. Lo va a obligar a uno a encontrarse con personas que lo critiquen, ¿sí? Con situaciones que prueben y que lo hagan a uno, que lo obliguen a uno a superarse, que lo hagan sentir a uno incómodo, que lo hagan sentir a uno frustrado, triste, lo que sea. Y, el argumento y el punto que hago en el libro es que a través de ese sufrimiento y de situaciones difíciles es que uno logra crecer, porque si uno no encuentra ningún tipo de resistencia en la vida, si no hay ningún tipo de incomodidad, pues no hay razón para cambiar las cosas y no hay razón para mejorar. Entonces es como aprender a usar ese sufrimiento y a entender que es pues, parte natural de cualquier proceso y de cualquier meta que valga la pena, como algo pues, positivo a lo que podemos enfrentarnos y crecer de eso. ¿En qué momento se da cuenta que eso es necesario para salir adelante? O de pronto hubo un momento en su vida en la que, no sé, realmente uno despierta, abre conciencia y sale adelante, o cómo hace uno para descubrir y para entender, porque mucha gente con se le dificultará el tema de entender que hay que salir adelante para, o superar, digamos que los obstáculos para salir adelante, mejor dicho. No sé, yo creo que fue una combinación de cosas. En todo este proceso pues de escribir los libros y de mejoramiento personal, me he encontrado con muchos pues, obstáculos. ¿Sí? No quiero ponerme aquí a decir que he sufrido muchísimo, porque tampoco es verdad. Pero uno se encuentra con muchos obstáculos. Y, y digamos que superando esos obstáculos fue que me fui dando cuenta que, pues, que esto es necesario y que es una realidad, que sí, eso eventualmente va a pasar, ¿cierto? Que uno va a encontrar esas situaciones difíciles. Entonces, también eso combinado con, digamos, un aspecto político, sociocultural de hoy en día, que es, por ejemplo, en Estados Unidos la gente pidiendo espacios seguros para que nadie los ofenda o lo que sea, o entonces lo que vemos mucho en los medios de cosas que pasan porque la gente se siente ofendida, y es como, y también, bueno, y también en la universidad, como ver a la gente
súper estresada y súper, digamos, sobrecogida ante situaciones pues, que se pueden superar, ¿cierto? Y se ha vuelto como esa cosa en la que no somos capaces de enfrentarnos a esas situaciones difíciles y hacemos todo lo posible para que paren y entonces anestesiamos nuestras mentes viendo cualquier cosa que nos haga olvidar de esas situaciones difíciles. Entonces todo eso como que fue un proceso obviamente de varios años en los que yo me fui como mirando cosas y dando cuenta y entonces uno abre un poquito más los ojos y entonces ve un poquito más claras las cosas y después terminé llegando a esta conclusión de estamos mal acostumbrados Sí. a enfrentar situaciones difíciles y para lograr algo que valga la pena, pues toca aprender a enfrentarlas, a enfrentar esas situaciones difíciles y toca volvernos, pues estar cómodos afrontando estas situaciones. Bueno, todo eso está plasmado más también en este libro a manera de, vienen siendo como, yo digamos que lo definí como herramientas, pero son como valores, ¿no es cierto? Que son los que finalmente también complementan como esa búsqueda de la fuerza y la responsabilidad, de la valentía que hay que tener en la vida. De los que hay aquí, ¿cuál de pronto sería el que más le llama la atención o el más necesario de pronto para eso? Pues yo no sé, yo creo que no hay ninguno que sea más necesario que otro, pero que me llama la atención, digamos, el coraje, me parece que es muy importante, porque realmente para perseguir cualquier cosa, o sea, si uno sabe que lo que va a perseguir lo va a hacer sufrir, lo va a hacer sentir mal y va a ser difícil, pues se requiere valentía y coraje para perseguirlo, ¿cierto? Porque nadie quiere pues nadie quiere voluntariamente hacerse daño o sentirse mal. Entonces, es como ese coraje y esa visión a largo plazo para ser capaces de entender que todo esto va a valer la pena, ¿sí? Que todo esto va a valer la pena, que superando estas cosas es que uno va a volverse más fuerte o va a volverse una mejor persona, va a ser capaz de aprender cosas valiosas y aprender cosas sobre uno mismo. Entonces yo creo que ese capítulo es muy importante. ¿Cuál sería de pronto el valor que de pronto como jóvenes nos cuesta más o nos hace más falta, al que más hay que trabajarle de pronto? Pues sinceramente yo creo que a la gran mayoría, pero si me preguntas uno ahora, de pronto sería la disciplina. Sí. No sé, o sea, se ve mucho y lo vemos todos y a todos nos pasa, ¿cierto? Que no somos capaces de ir al gimnasio, que no somos capaces de ir a la clase de 6:30 de la mañana, que no somos capaces de hacer los trabajos cuando toca hacer los trabajos, de cumplir las responsabilidades. Eh, Sinceramente, yo creo que eso es lo que más hace falta y al final si uno tiene disciplina, lo que menciono en el libro es como la disciplina, uno generalmente la tiene en la cabeza como algo que va en contra de la libertad y algo que es contraintuitivo, pero me pareció muy interesante, es que la disciplina realmente es lo que lo lleva a uno a la libertad, porque es lo que le permite a uno liberarse de sus malos hábitos, ¿cierto? Sí. Liberarse a uno de hacer cosas que no lo llevan a ningún lado, ¿sí? Es lo que le permite a uno perseguir sus metas y pues conseguir lo que realmente quiere. Entonces ese concepto de disciplina igual a libertad, que lo saqué de una persona que se llama Jocko Willing, él es un autor y tiene podcasts y bueno, me pareció muy interesante y me llamó mucho a mí la atención porque era como nosotros tenemos ese concepto general de que la disciplina va en contra de la libertad y pues es pensarlo de la otra manera, ¿sí? Entonces yo creo que sí. Y ahí tendrá que hacerla a modo de cuña, pero parte también de esa búsqueda de dejar todo para después y de coger disciplina y hábitos está también en los libros anteriores, ¿no es cierto? Que son los dos anteriores y que también para quienes no los han leído pues tienen la oportunidad de leerlos, porque yo creo que también son como ese primer paso, ¿no? Como para llegar a esto y es todo ese proceso de encontrar la disciplina, de dejar y conseguir hábitos para no procrastinar, si es la palabra Procrastinar, no sé ni siquiera creo que si sí es tenga traducción a español, pero sí. Sí, para que uno no deje todo para después, entonces también para servir de pronto como un complemento esos dos libros, para que la gente también comience a trabajar en uno mismo. Sí, ahora que lo mencionas, de hecho, pues el primer capítulo de este libro es sobre la fuerza, Sí. hablando de fuerza física y fuerza mental también. Y el primer libro que escribí, pues es para la gente que quiere empezar a ir al gimnasio. Entonces, pues ahí va un poco de la mano. Y el siguiente capítulo es disciplina, que es de lo que estábamos hablando, y el segundo libro es de productividad y de cómo no dejar las cosas para última hora y de hacer las cosas cuando toca. Entonces, sí, de cierta manera se complementan mucho los libros, digamos que este es más como esto es lo que está pasando, ¿sí? Esto es lo que lo que está pasando en la mente de los jóvenes, esto es lo que yo he notado, ¿sí? En mi propia cabeza también, estos problemas, estos retos, esto es cómo los podemos afrontar y ya luego los otros libros son más como, bueno, puntualmente si usted quiere, entonces buscar fuerza en su vida, Como
cómo puede empezar en el gimnasio puntualmente, y si quiere buscar disciplina, qué hábitos puede empezar a implementar para eso. Vienen siendo como, sí, como puntos para que ustedes lo tengan en cuenta. Como les decía, no es una guía, sencillamente es una opinión personal, ¿no es cierto? Y como vivencias puestas a que ustedes las puedan leer y entender, que además, también lo conversábamos y está también en el libro, a la gente le puede sonar un poco golpeado y un poco duro que le digan las cosas como tienen que ser, ¿no es cierto? Que creo que eso también nos hace un poco de falta, porque igual ahorita también lo mencionaba, el tema de la sensibilidad, de que somos bastante sensibles o ante una crítica, ante una sugerencia, ante cualquier comentario. Y este libro, la gente va a poder también encontrar momentos donde, por más duro que suene, pues van a haber como momentos de eso, ¿no? Como de parar y decir, oiga, sí, es que esto lo estoy haciendo mal, es que esto no está como tiene que ser, como ciertos llamados también de atención dentro del libro. Digamos que fue difícil convencerme de que había que publicarlo de esa manera, ¿sí? De escribirlo de esa manera, porque sonaba un poco regañón, como si yo tuviera todo claro y entonces miren lo que tienen que hacer, todos lo están haciendo mal, y esa no era la idea, ¿verdad? Pero también va de la mano la forma en la que lo escribí, como de eso que hablamos ahorita, del sufrimiento, de las situaciones incómodas, ¿sí? Es de que vivimos mucho en burbujas en las que todo el mundo nos dice cosas bonitas y todo es suave y el mundo es divino y todo es súper bueno. Y entonces era como intentar, sí, aunque pueda llegar a ser un poco controversial, intentar decir no, o sea, también en la forma en la que está escrito llevar ese punto de que el sufrimiento y las cosas difíciles exacto, tienen un lugar, ¿sí? Y que es importante aceptar que pues eso existe, que eso es lo que lo hace a uno crecer como persona, y precisamente por eso el libro pues es de cierta manera un poco más fuerte que los anteriores, ¿sí? No es tan suave como los anteriores, es más directo, es más... sí, es más como consistente con lo que dice el mismo libro, de que toca aprender a ser fuertes y a afrontar las situaciones incómodas y difíciles. Y parte también de esa búsqueda viene siendo, y también está aquí en el libro, y como yo lo menciono, como pues está también textualmente, el tema de apagar el piloto automático, ¿no es cierto? Y de como sociedad y como jóvenes, apagar, ser conscientes realmente de lo que queremos hacer y cuál es finalmente nuestro propósito en la vida, porque no puede ser el mismo que tiene el de al lado, que es lo que pasa con mucha gente, ¿no es cierto? Que se copia del de al lado, porque es lo que nos han como enseñado pronto un poco, así lo siento yo. Y entonces es también como ese despertar a, oiga, usted tiene metas y sueños, vaya, cúmplelas, pero eso implica una responsabilidad, un sacrificio, Exacto. ¿no es cierto? Un trabajo y requiere fuerza pues para hacerlo, porque nada va a llegar porque sí, Exacto. ni porque no hagamos y nos movamos. Exacto, sí, lo dijiste ahí muy bien, o sea, lo del piloto automático es lo que, digamos que es lo peor que uno puede hacer, porque es simplemente nunca pararse un momento a preguntarse qué es importante para mí, qué valores tengo yo, qué quiero que rijan mis decisiones, mi toma de decisiones y mis acciones. Entonces simplemente uno se deja llevar por la corriente, ¿cierto? Como flotando Sí, ahí sin ningún punto y haciendo lo que todo el mundo hace y no se pregunta nada, no se detiene a hacerse las preguntas difíciles e importantes para empezar a dirigir la vida, y a mí digamos que eso me parece que es increíblemente relevante, porque a mí personalmente me da mucho miedo llegar a los, no sé, 40, 50 años y de repente tener una realización de que nunca hice lo que quería, ¿sí? De que nunca hice nada diferente, de que simplemente estuve ahí intentando no pensar en las cosas relevantes, de que estuve ahí dejándome llevar por otras cosas y que no he conseguido nada de lo que realmente quería. Entonces, es como esa invitación a las personas a, si lo que usted quiere es esa vida que todo el mundo está viviendo, pues con todo, o sea, con todo el respeto del mundo, hágale y no hay ningún problema, ¿verdad? Si es lo que realmente quiere, si es lo que usted quiere para su vida, pero hay muchas personas que no quieren eso y de todas formas lo hacen, pues porque simplemente por falta de disciplina, falta de autoconciencia y de autoconocimiento, de pensar como no estoy satisfecho con esto que estoy viviendo. Esa puede ser entonces para que también lo tengan en cuenta, porque sí, yo también comparto la misma idea y es que creo que cada cual tiene una vida, un propósito y una mente y metas y sueños, hay que cumplirlas, pero pues hay que hacerlo, ¿no es cierto? Hay que como dejar y apagar que no también ese piloto automático, crear conciencia de qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos hacer y con base en eso, digamos que construirlo. Ahora de pronto para la gente que todavía le cuesta un poco el cómo identificar o cómo lograr este proceso. Pues la verdad, Santiago, yo creo que es simplemente, o sea, el primer paso es simplemente hacerse esas preguntas, ¿sí? Hacerse esas preguntas y cuando uno se hace esas preguntas, aunque no encuentre la solución inmediatamente, el cerebro de uno inmediatamente empieza a trabajar, empieza a pensar,
bueno, empieza a analizar las situaciones y a decir, bueno, esto sí, esto no, esto no me gusta, yo no estoy de acuerdo con esto, sí estoy de acuerdo con esto, porque esa es la forma de, pues, de poner uno su mente a encontrar soluciones, ¿sí? Hay que hacerse las preguntas, hay que hacerse las preguntas claramente y conscientemente decir, esto es lo que estoy buscando y irlo poco a poco encontrando, digamos, como en las situaciones del día a día, viendo qué cosas uno sí le gustan, qué quiere y qué cosas rechaza de lo que uno ve. En lo personal, también de pronto lecciones que haya tenido en este camino, en estos años de pronto, y que también permitan que uno llegue pues, a poder entender todo esto. Bueno, pues yo creo que es muy importante la parte de que eventualmente, o sea, de que hay que seguir por el camino que uno cree que es correcto, aunque a veces parezca que no está teniendo ningún sentido, ¿sí? Lo que te dije al puro principio, que esto se me confirmó cuando pues, mis amigos, dos amigos, me dijeron o sea, y me dijeron solemnemente que eso les había servido mucho, ¿sí? O sea, yo considerándome una persona totalmente normal, pues esto tiene un impacto, es darse cuenta de que lo que uno está haciendo es un trabajo bueno, ¿sí? Es Que un impacta la vida de los trabajo que demás. impacta la vida de los demás y que tiene un sentido, ¿sí? Que tiene un sentido, y eso le da pues le da mucha motivación a uno para seguir haciendo lo que está haciendo. La otra cosa también es que es muy importante, es muy importante esa conexión con la gente, que cualquier cosa que uno tenga tiene que ir más allá de vender un simple producto o de tener un simple negocio. Es muy importante como hacerlo realmente con un propósito más alto de ayudar a las personas, ¿sí? Porque esa es la forma en la que realmente se hace una diferencia. Y afrontar de pronto, y con el tema también de la sociedad y de cuando decimos apagar el piloto y seguir adelante con nuestras metas, y también creo que lo conversamos ese día, era afrontarnos al tema de las críticas y afrontarnos a la opinión también de los demás. Que sí o sí van a venir, la mayoría son negativas, son muy pocas o creería yo que, o se miden ahí de pronto con las positivas, pero enfrentar de pronto eso, enfrentarse a la opinión de los demás y al no tenerle miedo a lo que los demás piensen de uno. Sí, exacto, y es muy chistoso porque al principio, siempre que uno empieza un proyecto nuevo, es más lo negativo que uno ve que lo positivo, ¿sí? Porque la gente no está acostumbrada, porque la gente está como tanteando a ver si esto sí le funciona o no. Pero cuando la gente ve que uno sigue, y que uno sigue adelante, y que uno hace las cosas, y que se empiezan a dar resultados, ¿sí? Y que no importa lo que digan, yo voy a seguir haciendo lo que creo que es correcto, se crea un respeto. Sí, indudablemente claro. Se termina creando un respeto y lo empiezan a respetar más a uno y el proceso y digamos que las cosas que uno está haciendo. Entonces es eso, es cuestión de aguantarse esos primeros golpes, esas primeras burlas, esas primeras críticas y seguir uno pues adelante con tranquilidad, sabiendo muy bien que lo que uno está haciendo es lo que uno quiere hacer y lo que uno cree que es correcto. Bueno, veo por aquí también en el libro, que están aquí casi al final, pero vienen siendo como ciertas ayudas también para la gente. Esas como, al final o son más personales de lo que... Sí, son más trabajo. Personales. Al final puse, para los que no han leído el libro, son una serie como de punticos clave, de pequeñas recomendaciones que de cierta manera también son un poco chistosas, ¿no? Yo no, o sea, no eran con intenciones como de que la sigan. De que la sigan necesariamente, solo es como un poco, era un poco también con humor, entonces diciendo que uno debe, pues como tómense el café negro. Porque estoy viendo, aquí pierdo, dice no fumar y controlar la tomada, dormir 7 horas todas las noches, decía leer, por aquí también, ¿dónde está por acá? Es que ya ni siquiera veo. También la llantera luz y la ceguera, estoy mal. Pero por ejemplo, leer, ¿no es cierto? Está para escuchar música metálica. El metal es pura energía. Ajá. Ese tipo de cosas chistosas, pues que no usen guantes en el gimnasio. Sí, planear los días también. Planear los días. No sé, una serie de cosas buenas. Interesantes que a mí me parece que van acorde al libro y al espíritu del libro y me pareció chévere ponerlas ahí. Obviamente no las cumplo todas siempre, pero... Eso iba a preguntar, de las que están aquí, la mayoría sí. Sí, la mayoría sí, pero obviamente hay cosas que cuestan, pues que cuestan. Pero están buenas para quienes quieran, por ejemplo, ir a salir a comer con los amigos, la familia, meditar, ¿no es cierto? Esos son exactos, más como consejos, consejos para sin fundamento, sin ninguna explicación, simplemente sirven. Cosas que me parece que son valiosas y que son importantes y que pues pueden servir sí, la gente le pueden gustar. Bueno, como les digo, entonces este es Force, es el tercer libro de Juan Domínguez que está presentando.
Libro que además ustedes tienen que leerse y como les digo, si quieren también echar para atrás, se pueden leer los dos anteriores que vienen siendo así unos pasos. Este es más un tema personal y expuesto a que ustedes entiendan y aprendan basado en, lo que, en las vivencias y en, sí, en las ideas personales lo que quiere y lo que ustedes puedan aprender obviamente de ahí, que yo creo que también eso es importante. Pero además, y que no quiero también dejarlo pasar porque después se me olvida, es el tema de la editorial, ¿no es cierto? Y es cómo también ese tema de las metas y los sueños llevan a eso, a construir y a cumplirlos realmente. Y parte de eso es que este libro no está escrito por una editorial diferente a una que está creada por Juan y otra persona, ¿no es cierto? Que sí. Entonces el cuento de la editorial es bien interesante porque me parece que es una demostración muy chévere de cosas que estaba diciendo en el libro. Sí, es como mucha gente se vara, mucha gente que quiere escribir un libro se vara porque piensan, bueno, tengo que ir a rogarle a las editoriales y yo no sé qué. Y lo chévere de hoy en día es que no, pues uno en teoría puede autopublicar, ¿cierto? Y el razonamiento fue, sí, puede, o sea, puede que alguna editorial lo quiera coger y yo no se lo presenté a ninguna editorial, él lo quiera coger y lo quiera publicar, ¿cierto? Pero pues es un proceso largo, me tomaría, perdería también control sobre mis libros, sobre mis propios pensamientos. Entonces, pues si no voy a tener editorial, creo la propia. Entonces hablé con un amigo que también pasó por el mismo proceso, él se llama Santiago Ospina, la editorial es Domínguez Ospina, y entre los dos decidimos pues crear esta editorial para, pues para nosotros mismos, obviamente para nuestros propios trabajos, y para la gente que también está pasando por este proceso de que quiere publicar su primer libro y no saben cómo hacerlo. Entonces hablan con nosotros, nosotros damos un acompañamiento completo desde un documento de Word básico hasta convertirlo en un libro que se vea bien, que sea profesional, que esté bien escrito. Entonces eso fue una cosa chévere y ahorita estamos trabajando ya pues con clientes, ya para sacar los próximos libros de la editorial. Y sí, entonces eso me pareció, o sea, es una historia que representa muy bien ciertas cosas que digo ahí de, bueno, pues hay un obstáculo de que no tengo editorial, pues se soluciona, creo la propia y ya, y la sacamos adelante también, sí. Entonces eso es muy chévere. Entonces, para ir cerrando, Juan, quisiera entonces de pronto, no sé si alguna recomendación, algún consejo o herramientas que le quiera dar a la gente que está ahí conectada a esta hora. Pues yo creo que lo más relevante de todo en este proceso y en esta vida que uno vive tan difícil es lograr hacer que la mente de uno sea su mejor aliado, ¿sí? Porque nos pasa mucho, ¿sí? Que nos empezamos a dar palo cuando hacemos algo mal, que somos unos imbéciles, que la embarramos, que porque no puedo hacer esto, que no, que seguro no puedo, que sí. Y ya hay suficientes personas, hay suficientes presiones externas que constantemente a uno le están diciendo eso, esas cosas negativas. Entonces es totalmente imperativo que la mente de uno no sea un enemigo, sino su mejor aliado, ¿cierto? Porque si uno puede refugiarse en la mente de uno mismo y decir, bueno, hice las cosas mal, lo que sea, y todo el mundo le está tirando cosas, pero uno puede guardarse y decir, esto también va a mejorar, si esto voy a sacarlo adelante, lo que sea que esté intentando sacar adelante, voy a hacer las cosas mejor a la próxima. Esto no habla de, digamos, de un estado definitivo de mi carácter, sino de un simple error, de un simple desliz, de lo que sea. Si uno logra tener eso, pues no hay nada que lo pueda parar. Entonces me parece que eso es muy importante. Para tenerlo ahí en cuenta. ¿Vienen de pronto más libros o pensabas que sobre algún otro tema en...? Realmente no, pero pues hace 6 meses le estaba diciendo que no iba a escribir otro libro y pues lo saqué. Entonces de pronto, no quiero decir que no, pero por ahora no tengo ninguna idea. ¿Y un tema o del cual le interesaría hablar? No, todavía no tendría que sentarme a pensar. A pensar cuál puede ser. Sí, sí. Pues entonces este libro que ustedes, como les digo, pues no pueden dejar de leerse, es Force. Si la gente quiere comprarlo, ¿dónde lo puede conseguir? Contémosle rápidamente a las personas dónde pueden comprar el libro. Pues pueden conseguirlo directamente conmigo en mi página de Instagram, es Juan Domínguez del Corral, todo pegado. Pueden conseguirlo también en Amazon, en esa página de Instagram está el link, o si buscan en Amazon Force Juan Domínguez del Corral, ahí les aparece. Y también lo pueden conseguir a través de nuestra editorial, que es Domínguez Ospina, y en el tag de Instagram es DO-Casa Editorial. Y también lo encuentran en Instagram. Para quienes quieran conseguir el libro. Y también pues pueden comprar los dos anteriores, ¿no es cierto? Por si alguien está interesado también en por ahí con Domínguez Ospina o en mi página personal de Instagram. Y el de productividad específicamente lo pueden conseguir en una librería que se llama Bookworm en la 59 con Sexta. ¿Le quiere dejar de pronto algún otro mensaje a la gente que está conectada, a los jóvenes que están de pronto viendo a esta hora la entrevista? Sí, nada, que ojalá esto les haya servido como para empezar a cuestionarse un poco lo que hacen.
que los haya motivado a empezar a pensar más a gran escala, como que quiero sacar de esta vida, ¿cierto? Porque no nos estamos volviendo más jóvenes, ¿sí? Y en nada nos vamos a dar cuenta que tenemos 40 años y si no hicimos las cosas bien, pues va a ser una realización no tan chévere. Entonces, a empezar a moverse en la dirección que quieren moverse desde ya, que ya es el momento de empezar a actuar. O sea que si no lo han hecho, pues están a tiempo, ¿no? Todos Están a tiempo, sí. de hacerlo. Creo que no hay límite. Yo creo que es importante eso, como entender, y como lo mencionaba Juan, es hacer como esa pausa en el camino en la vida de cada uno de ustedes, pensar qué es lo que quieren hacer, pero es eso, preguntarse qué quieren hacer, Sí. y lo importante es, una vez pensado, ejecutarlo y hacerlo, ¿cierto? No quedarse ahí esperando que la vida pues Que les pase y a ver quiénes van a ir a ayudar, y no quedarse esperando a que llegue como por arte de magia, sino que pues saber que toca ir a perseguirlo y atacarlo con fuerza. y que es difícil, pero se logra. Exacto. Pues Juan, muchísimas gracias por haber estado nuevamente aquí en este espacio. No, gracias a ti, Santiago, por la entrevista y pues por todos los buenos comentarios del libro. Pues muchas gracias, ahí estaremos en contacto para seguir, obviamente, para que pues siga aquí viniendo este espacio, para hablar también de la editorial más adelante para quienes quedan Claro que también sí. con ese interés de conocerlo. Y pues a ustedes también pues invitarlos a que se conecten martes y jueves a las 8 de la noche, con mucho contenido para todos ustedes, con temas de interés, con buenos invitados, y a que nos sigan también a través de nuestras redes sociales, pues con todo el material y con todo el contenido que viene preparado pues para todos ustedes. Así que nos vemos el jueves con más entrevistas y con más invitados aquí en Hablando Sin Filtro.